Hola, ¿qué tal, estimados suscriptores? Bienvenidos nuevamente a su canal El Gen Científico. En este nuevo video resolveremos la guía para ingreso a la universidad de la UNAM 2020 y explicaremos brevemente el porqué de dicha respuesta para cada una de las preguntas planteadas. Sin más que agregar, comencemos con la resolución de la guía con respecto a la asignatura de química. La primera pregunta de la guía dice de la siguiente manera: una medalla de bronce es un ejemplo de... Para comenzar a resolver las preguntas de la guía, debemos de descartar las opciones que son menos probables para darle solución a dicho planteamiento. Y en este caso podemos observar el inciso C y el inciso D, que me dice que corresponde a un compuesto o a un elemento. En el caso del bronce, el bronce no es un elemento químico y tampoco es un compuesto. Por lo tanto, me quedarían dos opciones para poder darle solución a dicha pregunta. Y debemos de saber la diferencia entre una mezcla heterogénea y una mezcla homogénea. La mezcla heterogénea es aquella en la cual se pueden distinguir sus fases que la componen, y una mezcla homogénea será aquella en la cual sus fases que forman a dicha mezcla no se pueden distinguir. Por lo tanto, si nosotros analizamos la pregunta, pues una medalla de bronce sería una mezcla homogénea, ya que dicha mezcla está formada principalmente de cobre y estaño, y al no poder diferenciar estos dos elementos dentro de esa mezcla homogénea en una medalla de bronce, pues podemos afirmar de esta manera que se trata de una mezcla homogénea. Por lo tanto, la respuesta correcta a esta pregunta sería el inciso B. Pregunta número 28. La pregunta dice así: es un elemento dúctil, maleable y presenta brillo. Para poder resolver esta pregunta debemos de saber que estas propiedades que nos menciona el problema corresponden a los metales. La ductibilidad, pues, es la capacidad que tienen los metales para con ellos crear ductos o crear hilos. La maleabilidad, la cual es una propiedad que presentan los metales y consiste en que se pueden modificar su forma, y obviamente presentan brillo algunos de estos metales. Por lo tanto, sabiendo que estas características corresponden a los metales, podemos empezar a eliminar aquellas opciones que no tengan nada que ver con estas características. La primera opción que nosotros podemos descartar es el inciso A, ya que el neón es un gas y no un metal como tal. La siguiente opción que podemos eliminar sería el inciso B, ya que el silicio tampoco es un metal. Y al igual que el silicio, el bromo tampoco sería un metal. Estos son metaloides principalmente. Por lo tanto, la única opción correcta que nos quedaría sería el inciso C, el cual corresponde al elemento químico calcio, el cual es un metal y presenta estas características: ductibilidad, maleabilidad y también presenta brillo. Pasemos a la siguiente pregunta, número 29. La pregunta 29 nos dice de la siguiente manera: al enlace que se forma entre dos átomos con igual valor de electronegatividad se le llama. Para ello tenemos que recordar los tipos de enlaces que pueden presentar los compuestos químicos. Vamos a tener el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Estos tres tipos de enlace se dan entre átomos. Por lo tanto, podemos observar que el inciso C nos menciona los puentes de hidrógeno, pero los puentes de hidrógeno son fuerzas de atracción entre moléculas. Por lo tanto, podemos descartar los puentes de hidrógeno como una respuesta no válida. La otra opción que podemos nosotros descartar es el enlace iónico, porque en el enlace iónico recordemos que se transfieren electrones y principalmente se da porque existe un elemento más electronegativo que otro. Por lo tanto, si mi pregunta me está diciendo que tienen el mismo valor de electronegatividad estos dos átomos, no puede ser un enlace iónico. Y el enlace metálico también puede ser descartado, ya que principalmente los metales presentan electronegatividades muy bajas
y en sí no se da un enlace químico. Por lo tanto, la respuesta correcta para esta pregunta sería el enlace covalente no polar. Algunas moléculas que presentan enlaces covalentes no polares principalmente son las moléculas diatómicas. Por ejemplo, el hidrógeno molecular, el nitrógeno molecular, el cloro molecular, el bromo molecular, el oxígeno molecular, entre otras moléculas más. Al ser átomos de la misma especie, tienen el mismo valor de electronegatividad y se van a compartir electrones. Es un enlace covalente, pero al tener la misma electronegatividad, serán no polares. Pregunta número 30. Dice de la siguiente manera: ¿qué ecuación química representa la formación de una sal? Para poder darle solución a esta pregunta, debemos conocer las funciones químicas. ¿Qué es una función química? Una función química simplemente son un conjunto de elementos químicos que le van a dar identidad a mi molécula. ¿Cuáles son esas funciones químicas? Mencionemos algunas. Mencionemos tres. Tenemos a los óxidos, esa es una función química. Tenemos a los hidróxidos, sería una segunda función química. Y tenemos, por ejemplo, a las sales, ¿ok? Entonces, ¿cómo identificamos a los óxidos? Recordemos, un óxido puede estar formado por un metal más oxígeno o puede contener un no metal más oxígeno. Si yo observo una molécula que contenga un metal o un no metal y esté unida a un oxígeno, debo de saber que su función química es óxido. En el caso de los hidróxidos, su función química se identifica de la siguiente manera. Necesitamos tener un metal del lado izquierdo de la molécula y debe de estar unido a un grupo OH. De esta manera yo identifico a los hidróxidos de los óxidos. Ahora, ¿cómo identificamos a una sal? Una sal va a contener un metal más un no metal, siempre y cuando se hable de una sal binaria. O también existen las oxisales, la cual la única diferencia entre una sal binaria y una oxisal es que al final debe de llevar oxígeno. Sabiendo esto, pues sabemos que hay sales binarias y sales oxisales, ¿ok? Entonces, vamos a tener la siguiente composición de un compuesto. Puede tener un metal más un no metal siempre y cuando se hable de una sal binaria, o puede contener un metal más un no metal más un oxígeno. Esas serán las funciones químicas que me van a servir para poder identificar a dichas sales. Si observamos las ecuaciones químicas, podemos observar que el inciso A no contiene ningún compuesto que tenga esta estructura. Este de acá es un óxido ácido, este también es un óxido ácido y nos está dando como producto un oxácido. Por lo tanto, el inciso A queda descartado. El inciso B, podemos observar que tenemos a un gas, que en este caso es el cloro, tenemos un óxido, también óxido no metálico, y nos está dando un hidrácido. Ninguno de estos compuestos tiene esta estructura que acabamos de mencionar, por lo tanto el inciso B también quedaría descartado. El inciso C tiene un óxido no metálico que está reaccionando con otro óxido no metálico y me está dando también un oxácido igual a la primera reacción, por lo tanto este me queda descartado. Y por último, podemos observar que estamos mezclando cloruro de hidrógeno, que es un hidrácido, más una base, que es un hidróxido de potasio, y me está dando esto de acá. Si tú observas la composición de este compuesto, podemos identificar que está formado por un metal, que en este caso es el potasio, y está formado también por un no metal, y en este caso es el cloro. Por lo tanto, este compuesto corresponde a una sal binaria. Y como otro producto, un segundo producto, pues nos está dando el agua, un óxido ácido. Respondiendo a la pregunta de qué ecuación química representa la formación de una sal, el inciso correcto para esta pregunta sería el D, ya que en el D se está produciendo el cloruro de potasio
el cual corresponde a una sal, y en este caso es una sal binaria. Siguiente pregunta, pregunta número 31. La pregunta nos pide que calculemos los moles que existen en 100 gramos de cloruro de sodio. Para poder responder esta pregunta necesitamos utilizar una simple fórmula, la cual nos sirve para calcular moles. Y para el cálculo de moles simplemente debemos de dividir la masa del compuesto que nos estén preguntando, que en este caso son 100 gramos, dividido entre la masa molecular, o comúnmente llamada peso molecular. Haciendo esto vamos a tener que los gramos corresponden a 100 gramos de cloruro de sodio, y lo único que debemos de calcular será la masa molecular de este compuesto que tenemos aquí, que es el cloruro de sodio. Yo sé que el sodio tiene una masa atómica de 23 y el cloro, su masa atómica es de 35.5. Sumando todo eso, nos daría un total de 58.5. Por lo tanto, a estos 100 gramos los tenemos que dividir entre 58.5. Y las unidades para la masa molecular son gramos sobre mol. Realizando dicha operación, el resultado que nos daría sería de 1.7. Eliminando las unidades, elimino los gramos que están arriba con estos gramos que están abajo y mis unidades me tendrían que quedar en mol. Por lo tanto, la respuesta correcta para esta pregunta sería el inciso B. 1.7 moles. Siguiente pregunta, número 32. La pregunta nos dice lo siguiente: propiedad del agua gracias a la cual un insecto puede caminar sobre ella. Esta pregunta, más que de química, es un poco más de física, y debemos saber que la propiedad que le permite a ciertos insectos caminar sobre el agua es la tensión superficial. Por lo tanto, la respuesta correcta para esta pregunta sería el inciso B. Pregunta número 33. Dice de la siguiente manera: al agregar unas gotas de vinagre con un valor de pH de 3.5 a un litro de agua pura, el pH de la disolución puede ser. Recordemos que una propiedad del agua es que puede comportarse como un ácido en presencia de una base, o puede comportarse como una base en presencia de un ácido. A esas sustancias que adoptan este comportamiento se les llama anfóteros. Si me dice que el vinagre tiene un pH de 3.5, deduzco que es un ácido, por lo tanto el agua se va a comportar como una base. Y cuando nosotros mezclamos un ácido con una base, estos se neutralizan. La nueva solución que se forme entre el agua y el vinagre con un pH de 3.5, como se van a neutralizar, el pH debería de quedarnos neutro. La respuesta correcta a esta pregunta sería el inciso C. Pregunta número 34. La pregunta dice de la siguiente manera: cuando el carbono se combina con oxígeno para formar CO2, el carbono, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede? ¿Se oxida, se reduce, pierde o gana electrones? Para eso necesitamos la ecuación química. Tenemos al carbono que se une con el oxígeno para formar CO2. Esa es la ecuación que tú debes de formular. Y para saber si un elemento químico se oxida o se reduce, debemos de asignar números de oxidación. Una regla para asignar números de oxidación dice que cuando un elemento está en estado puro o sin combinar, su número de oxidación será 0. En el caso del carbono, como están solos, sin combinarse, están en estado puro, su número de oxidación será 0. Pero cuando ya están formando un compuesto, el número de oxidación ya cambia. Para el caso del oxígeno será de -2 y para el caso del carbono será +4. Sabiendo esto, podemos ahora responder sobre qué es lo que le pasa al carbono cuando se une con el oxígeno. Y si observamos, el carbono pasa de un estado de oxidación de 0 a +4.
quiere decir que este elemento químico se oxidó. Y si una sustancia se oxida, quiere decir que pierde electrones. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente, que el carbono, en el caso del carbono, se oxida porque pierde electrones, Y siempre en una reacción química, cuando un elemento se oxida, alguien más se tiene que reducir. Y en este caso, el elemento químico que se reduce es el oxígeno. ¿Por qué se reduce? Porque gana electrones. Analizando las respuestas posibles, la correcta para darle solución a esta pregunta sería el inciso C, ya que nos dice que el carbono se oxida porque pierde electrones y el oxígeno se reduce porque gana electrones. Pregunta número 35. La pregunta dice de la siguiente manera: biomoléculas que sirven de reserva energética en los organismos. Esta pregunta, más que de química, es de biología. Debemos de saber que la principal fuente de energía para cualquier organismo vivo son los carbohidratos. Por lo tanto, los carbohidratos quedan descartados. ¿Por qué? Porque esos son mi primera fuente de energía. Otra que queda descartada son las vitaminas, ya que las vitaminas no aportan un valor energético a los seres vivos, simplemente sirven para llevar a cabo ciertas reacciones de forma eficaz. Y el inciso A, que son los aminoácidos, también podemos descartarlos, ya que son los monómeros que dan lugar a la formación de polímeros, que en este caso serían las proteínas. Por lo tanto, la respuesta correcta a esta pregunta es el inciso B, que son los lípidos o comúnmente llamados como grasas, ya que esos son nuestra segunda fuente de energía. Cuando nosotros se nos olvida consumir carbohidratos, nuestro cuerpo genera energía a partir de las grasas que ya tenemos en el cuerpo, que en este caso son los lípidos. Inciso B, respuesta correcta para la pregunta 35 de la guía para ingreso a universidad de la UNAM 2020. Siguiente pregunta, pregunta número 36. Dice de la siguiente manera: las reacciones de combustión pueden ser exotérmicas o endotérmicas porque pueden liberar o absorber energía. Para responder a esta pregunta, debemos de recordar que hay diferentes tipos de reacciones químicas. Y en este caso específicamente nos preguntan sobre las reacciones caloríficas. Recordemos que las reacciones endotérmicas son aquellas que absorben energía y las reacciones exotérmicas son aquellas reacciones que liberan energía a los alrededores. Quiere decir que estas de acá abajo, las segundas, son reacciones que se calientan y las de arriba son reacciones que se enfrían. Y debemos de saber también que las reacciones de combustión liberan energía al ambiente. Por lo tanto, sabiendo ello, podemos deducir que las reacciones de combustión son reacciones exotérmicas, porque acabo de decir que las reacciones exotérmicas liberan energía. Así que la respuesta correcta para esta pregunta sería el inciso A. Las reacciones de combustión son reacciones exotérmicas porque liberan energía calorífica hacia los alrededores. Con esta pregunta concluimos con la resolución de la guía de la UNAM para ingreso a Universidad 2020, área físico, matemáticas e ingeniería. Si te ha gustado el video, por favor dale like y suscríbete dándole clic al botón rojo que aparece en la parte de abajo de este video y activa la campanita para que no te pierdas nuestro contenido. De igual forma, síguenos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto aquí en YouTube. Sin más que agregar, nos despedimos y nos vemos en el siguiente video.